Ahora vamos a concretar sobre todo el tema de la ciencia, que también tenéis ahí un buen apunte, respecto de lo que vimos de estas generalidades de la clase pasada. Entonces vamos a ir directamente al tema de la ciencia. Bueno, ¿alguien no ha venido? ¿No vino a la clase pasada de los que están aquí? Todos habéis venido. Bueno, lo que hicimos... Tú no estuviste. Bueno, lo que hicimos fue aclarar el concepto de renacimiento. Lo referimos a un término que está muy relacionado con la historia del arte, que surge entre el siglo XV y XVI, y básicamente en Toscana, y de ahí ese término referido a una etapa determinada dentro de la historia del arte, pues luego se va a aplicar a una época. Dijimos que era un fenómeno multiforme porque depende de los aspectos de la cultura o del pensamiento o de la ciencia, pues empezaba antes o después, o terminaba antes o después, y también dependiendo de las distintas áreas geográficas de Europa. Y poníamos ejemplo de España y decíamos, bueno, pues hay un fenómeno propio del Renacimiento, que es el llamado descubrimiento de América, la campaña de América, donde eso va a significar un cambio, un ensanchamiento de los horizontes de la época muy importante, con unas consecuencias de primer orden también para el hombre del Renacimiento, pero también podríamos decir que en pleno siglo XV nosotros tenemos todavía, más en España, el emperador de la cristiandad, que es Carlos V. La cristiandad es un sistema político medieval. Precisamente una de las características, decíamos, de la Edad Moderna es que empiezan a fortalecerse y que la cristiandad se fractura y que surgen con fuerza y potencia los estados nacionales, entre los cuales está España, por ejemplo, o Francia, o Inglaterra y los demás reinos y demás. Decíamos también que había que tener en cuenta que tantos estos cambios desde el punto de vista político, geográfico, cultural, tecnológico, lingüístico, teológico, etcétera, pues va a modificar la imagen del mundo del hombre renacentista. Digamos, la Weltanschauung, es un término que podéis no ponerlo, pero que es casi técnico, ya se utiliza mucho, varía sustancialmente precisamente a raíz de todos estos cambios estructurales que se producen, y el hombre renacentista, esto va a tener una repercusión en lo que se ha llamado también el humanismo, ¿no? El humanismo renacentista, que es precisamente una nueva relación del hombre con la naturaleza y también del hombre con los demás hombres. Porque además el ser humano, es también miembro de la naturaleza, bueno, y esto va a estar en el centro de los desarrollos del Renacimiento, tanto los culturales como los científicos, etcétera, ¿no? Algunos dicen, bueno, es conocido, pero bueno, no está de más decir que estamos en una etapa netamente antropocéntrica, por contraste con una etapa teocéntrica anterior. Esto habría mucho que matizar, porque las etiquetas a veces no siempre aclaran y a veces más bien confunden. Bueno, pues por lo que he estado yo, me gusta revisar, porque esta segunda parte es enorme en comparación a la primera. Entonces yo lo que estoy haciendo hace un par de años apenas, aunque esto lo llevo desde hace muchísimo, es precisamente intentar ir un poco compaginado con lo que propone el equipo docente, en este caso Escudero. No me resulta incómodo, porque el desarrollo de Escuderos me gusta bastante, me parece, no me resulta incómodo, a veces, como ya sabes que la UNED tenemos que unificar, porque hay esta tutoría de Historia y Filosofía, en España habrá 40 o 50, entonces lógicamente no puede ir cada tutor por libre, ¿eh? Entonces hay que de alguna manera tener en cuenta el programa, sabiendo que yo no puedo desarrollar todo el programa, pero que sí puedo, como hemos dicho, intentar, según mi entender y mis posibilidades, dar unas claves que os sirvan para que vosotros podáis estudiar mejor y entender mejor. Llamar la atención, digamos, sobre ciertas cuestiones que os puedan orientar y decir, bueno, hay que mirar esto mejor, o pensemos en esto, veamos las consecuencias de esto otro, ¿no? Que es lo que, de alguna manera, eso es la tutoría. Pero sí que vamos a intentar de ir a tema por clase, digamos, de alguna manera,
con todo lo que ello implica, ¿no? En algunos movimientos, obviamente, seleccionaremos un autor. No podemos dar todo el racionalismo, todo el empirismo, ni toda la filosofía analítica, ni todo el neopositivismo. O sea que habrá que elegir algún autor para que vosotros veáis que de ese modo, análogamente, podéis hacer con los demás lo mismo, ¿no? Es siempre muy importante en filosofía saber que los temas que vamos a tratar, que forman parte de la historia de filosofía, realmente son cuestiones que han surgido porque fueron respuestas a unos interrogantes de una determinada época. Por lo tanto, también tenemos que tener claro la contextualización histórica de por qué surgieron esos interrogantes, qué interrogantes fueron, de qué manera se los solucionó y qué repercusión tuvo eso. Porque estamos en una ciencia histórica. La historia de filosofía es filosofía, pero también es historia, porque es historia de la filosofía. Entonces, tenemos que ver realmente la historia para qué nos sirve. La historia nos sirve, bueno, para comprender dónde estamos, quiénes somos, qué tiene que ver, para comprender mejor nuestra época. Nos sirve la historia en general, aunque hablemos de épocas pasadas. Y sobre todo nos puede servir para seguir construyendo lo que viene. No vamos a construirlo entero, pero nosotros estar situados en donde estamos y qué podemos esperar de alguna manera, ¿no? ¿Qué podemos esperar? Y esto es importante. El conocimiento nos sirve para gestionar mejor nuestra propia existencia, nuestra propia vida, ¿no? Y por eso estáis aquí. Y se puede gestionar mejor nuestra vida a partir de muchas disciplinas. En el fondo, todas van a parar a lo mismo, tratar aquella pregunta de Kant, ¿qué es el hombre? Las famosas preguntas de Kant, que llegaremos pronto, ¿qué puedo conocer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué me cabe esperar? Serían como las tres preguntas. En definitiva, dice Kant, bueno, ¿qué es el hombre? ¿Qué puedo conocer? ¿Qué debo hacer? La ética. ¿Qué me cabe esperar? También dentro de la ética. Estas son las grandes preguntas para él, ¿no? Bueno, ya lo veremos. Muy bien. Hoy vamos a hacer un alto en el tema de la ciencia renacentista, porque he visto que además Escudero en la primera parte del apunte hace referencia a esto. Eso quiere decir que si os tocara esta pregunta, pues hay que entrar un poquito en ello, ¿no? Bueno, cuando digo ciencia renacentista, aclaramos que es la ciencia que se desarrolla a partir más o menos de mediados del siglo XIV y durante del siglo XV y durante todo el siglo XVI. Eso no quiere decir que no haya al principio del XVII, aunque ya no, alguna planteamiento más tipo renacentista o anteriormente. Yo creo que comenté que realmente la ciencia renacentista, o ese estado de la ciencia que va a marcar una transición entre el medioevo y la edad moderna, empieza precisamente con la escuela de Guillermo de Ockham. Guillermo de Ockham nace en el 1300, parece que me memoria en 1350, por ahí, pero esta escuela occamista, o también se llama nominalismo, va a dar sus frutos sobre todo en cuanto a la ciencia. Y ya sabéis también que os comenté que ellos se autodenominaban modernos, en comparación a los antiguos, que eran los discípulos los discípulos de la Universidad de París, ¿no? En esta controversia nominalistas realistas en el sentido de, siempre hablando del valor de los términos en el lenguaje, ¿no? Si los términos se refieren a la realidad o no, o si son nombres o etiquetas que nosotros ponemos. Bueno, de ahí surge todo un movimiento científico y que consigue avances interesantes, ¿eh? Recordemos, por ejemplo, Nicolás Oresme, de este movimiento, el año 1400 y algo, y que traza el primer sistema de coordenadas. Lo que pasa es que son diferentes a las cartesianas, las que realmente, y bastante imperfectas, pero son coordenadas que le va a permitir la expresión gráfica de ecuaciones y estas cuestiones. En el caso de Descartes, la que verdaderamente, el eje de coordenadas cartesiano, famoso XY, bueno, el que usamos, esto es de Descartes, que también lo veremos. Aquí tendríamos que ver la diferencia, sobre todo, que hay
entre la ciencia medieval, la ciencia renacentista y la ciencia moderna. En realidad, en el medioevo, el desarrollo de la ciencia no fue muy, digamos, muy dinámico, por decirlo de alguna manera. Tenemos que distinguir lo que entendemos por ciencia. A ver, ciencia en sentido clásico es la episteme, palabra griega, en donde la famosa episteme, que es realmente el tipo de saber que se empieza a desarrollar a partir de la aplicación exclusiva del logos a la investigación de la naturaleza. Ese famoso que avisa en el libro El paso del mito al logos, ¿no? Bueno, el logos, la inteligencia racional, le interesa conocer lo que es la física, la naturaleza, y la labor de estos físicos, como se los llamó, es episteme. Y la primera episteme, la primera ciencia es la física. Y yo diría que, en cierto modo, es la única ciencia, pero no solo de aquella época a nuestros días. Ya puedo hacer algunas aclaraciones. Pues yo, por ejemplo, considero que la historia es ciencia y no es física, pero a ver, ¿en qué sentido lo digo? Precisamente a estos físicos presocráticos se les empezó a llamar filósofos, o sea que la filosofía no surge como una... Filósofo era porque estos que desean saber, estos que intentan conocer, ¿no? Estos filósofos, amantes de la sabiduría, es fundamentalmente filosofía, es desear saber o desear conocer. Ese deseo de saber, ese deseo de conocer, de indagar, se aplica durante los primeros 2 siglos de nuestra época, de la era precristiana, a la investigación de la física o de la naturaleza. Por lo tanto, cuando a veces se dice, ¿es la filosofía ciencia? Bueno, pues depende. ¿Ciencia en sentido de episteme? Sí. ¿Ciencia en el sentido moderno? No. Bueno, lo que no se me ocurriría nunca decir que la filosofía es la madre de toda la ciencia o la reina de toda la ciencia. Eso es un disparate. Sinceramente, más lo voy a fundamentar, porque la ciencia no necesita madre. Y si hay la ciencia, la primera ciencia es la física. Entonces, la filosofía es más bien una actitud. Pero es verdad que se habla de una ciencia, se habla de la filosofía, que es un conocimiento racional, organizado y demás. Bueno, en sentido clásico, la pregunta ¿es ciencia en sentido clásico? Podríamos decir que sí. Y de alguna manera a veces ha sido hasta sinónimo de ciencia, porque se hablaba de filósofos o de científicos indistintamente. El propio Isaac Newton, el siglo XVIII, escribe un libro que se llama Reglas del razonamiento en filosofía, que está hablando de física. O sea, equipara física a filosofía. Entonces, en ese sentido, hombre, la cuestión terminológica, la cuestión lingüística es importante. Pero yo ahora voy a hablar de la ciencia. Más bien de la ciencia que es otro gran error, que se produce mucho en España. Anoche me volvió a pasar, me pasa siempre. Es una broma, pero una broma que tiene un trasfondo. Habíamos ido a un lugar, un grupo de personas, después de una conferencia y tal, y tomamos algo y salió la cuenta. Y dice, a ver, ¿quién es de ciencia para que haga la cuenta? Esa es una broma, ¿no? Una broma, claro, hacer una cuenta no ser de ciencia. Pero todavía se sabe, no, yo soy de letras, hay gente que se justifica, también bromeando, como no tiene por qué saber ciertas cosas. O yo soy de ciencia. Pues no, señor, eso no tiene nada que ver, porque todo lo que estudiamos en la universidad, todo es ciencia. Todo. Bueno, salvo los momentos que estudiamos arte. Vosotros estudiáis ciencia y arte, en todo caso. Los ingredientes de vuestros estudios de la carrera de historia. Ciencia y arte. ¿Qué tipo de ciencia? Ya lo veremos. ¿Qué ciencia es la historia? Pero y cuando los chicos están estudiando lengua, tienen un poco de arte cuando están en la literatura y el resto es lingüística. Una ciencia bien dura y bien formal, una ciencia formal que es lógica, básicamente. Entonces, estas divisiones venían por las facultades famosas, filosofía y letra, ciencia, no, señor, no. En la universidad solo se estudia ciencia, no se estudia, un poco de arte. Lo dejo, si llama atención lo dejo, pero podéis responder o
podemos esperar porque realmente es cuestión de saber a qué me estoy refiriendo. Pero ciencia moderna, la diferencia que hay entre la ciencia moderna, que es el siglo XVII en adelante, Galileo, Kepler, Descartes, estamos en la ciencia moderna. La ciencia renacentista, Copérnico, Bacon, con el nuevo órgano, qué sé yo, Servet, Miguel Servet, en fin, la ciencia renacentista. Y la ciencia medieval, que prácticamente es la de muy poco desarrollo en relación a la física aristotélica. O sea, la física medieval es la física aristotélica. O sea, el medioevo es hasta la escuela de Oxford, con Ockham y compañía, pues realmente estamos hablando de física aristotélica. Física que por otra parte, ¿hablamos algo? ¿Alguien me comentó algo de la física la clase pasada? Hablamos algo tú me comentaste, ¿no? Algo de la física aristotélica. Sí, sí. Yo hice el comentario que se lee en muchos sitios, que por la autoridad de Aristóteles, exactamente, es más riguroso ahora sí que la culpa tenía Aristóteles, que la autoridad de Aristóteles hizo mucho daño a la humanidad, porque la gente ciega no fue capaz durante muchos siglos de corregir los errores que Aristóteles como hombre cometió, bueno, que fueron muchísimos. Sí. Sí, es una manera efectivamente de decirlo, pero sí que quiero retomarlo porque efectivamente el que hace la reforma de la física es Newton. Y hay dos físicas, la pre-newtoniana, que es la aristotélica, y la newtoniana. Y solo voy a dar un ejemplo, porque cuando llegue el momento vamos a hablar de Newton. La doctrina de la causalidad aristotélica, que la aplicáis, por ejemplo, en las famosas 5 vías, lo tenemos que aplica Santo Tomás en las famosas 5 vías, que todo efecto requiere una causa, etc., pues va a ser modificada por Newton, en donde, gracias a Newton, la doctrina de la causalidad aristotélica queda derogada, por decir así, ya lo voy a explicar, y sobre todo también el valor de los enunciados científicos según la física newtoniana. O sea, la física aristotélica es casi una metafísica, habría que ver lo que significa eso, casi una ontología, una filosofía primera, porque metafísica es un término también posterior de Andrónico de Roda, la época helenística. Aristóteles le llama prima filosofía, o sea, filosofía primera, en donde se puede llegar a unas verdades que son comunes a todos y son casi permanentes, ¿no? En cambio, Newton dice, no, los enunciados científicos siempre están en función de una variable. Y por eso siempre decimos en ciencia moderna que esto es verdadero mientras no se demuestre lo contrario. Pero cuando se demuestra lo contrario, bueno, lo contrario en términos absolutos no puede ser, porque lo contrario sería lo contradictorio no se sostiene. Pero en ciencia ya sabemos que las verdades científicas siempre se enuncia la verdad y también en función de qué. Por ejemplo, el agua hierve a 100 grados. Agua pura y al nivel del mar. O sea, que el agua hierve a 100 grados prácticamente no se cumple nunca. Es interesante conocer esto. Pero podemos hacerlo en laboratorio, podemos conseguir unas condiciones ideales para ver que efectivamente hierve a 100 y no a 100 y un poquito, o 99, no sé qué tal, ¿no? Esto quiere decir. Bueno, vamos a ir entonces a... En el medioevo, la ciencia la desarrollan fundamentalmente, se desarrolla marginalmente. Algunos monjes, algunos médicos, casi siempre judíos, algunos astrólogos que intentan de alguna manera explicar cosas a través de la interpretación de la posición de los astros o de los signos del zodíaco, la labor de los alquimistas, y se desarrolla sobre todo la ciencia medieval en la medicina. En la medicina y la astronomía, que en realidad es astrología. Pero estos médicos son médicos magos. Bueno, tenían un grado de eficacia bastante interesante. Y siempre eran marginales, siempre eran bastante
tenían que ocultarse por lo menos, por eso hay cuestiones que rodean a la magia como de algo un poco siniestro, un poco especial, ¿no? Bueno, esta magia es precisamente la que se va a desarrollar en el Renacimiento, sobre todo, bueno, casi a lo largo de todo el Renacimiento. Nicolás Bañano, que es un buen historiador de la filosofía, la historia de filosofía de Bañano a mí me gusta mucho, se puede, ya está liberada, está en PDF, pero me gusta mucho, ya está muerto hace rato, ¿no, Bañano? Él divide la ciencia del Renacimiento y yo y no solo yo utilizamos un poco este esquema como en 3 etapas: la magia, la filosofía natural, la ciencia propiamente dicha, ¿no? Son como 3 etapas del desarrollo y la evolución de la ciencia en el Renacimiento. La magia está muy relacionada con la alquimia, la medicina mágica, hay nombres famosos, como Gerolamo Fracastoro, Johann Reuchlin, o sea, gente que además había médicos, por decirlo así, oficiales, que también practicaban la medicina mágica. Esa medicina mágica son conocimientos que vienen desde la época helenística, de Alejandría, de Egipto, o sea, procedimientos médicos y terapéuticos y también desarrollo de fármacos, de algún modo. Si habéis estado en Florencia, se pueden visitar en el Museo de la Ciencia, en otros sitios, pues ahí se conservan laboratorios de los alquimistas, se conservan muchos vestigios de esta medicina mágica. Yo en una oportunidad tuve la suerte, había una exposición, toda Venecia estaba, toda Florencia estaba sobre la ciencia en la época del Renacimiento y era en muchos lugares, desde paneles hasta lugares, laboratorios con sus productos, con sus estanterías, con sus retortas y sus tubos de ensayo, en fin, muy interesante. O sea que a veces las cosas nos las tenemos que imaginar, ¿no? Y si las vemos mejor. Bueno, pues estos médicos magos curaban bastante. Y aunque estaban perseguidos, cuando incluso los poderosos veían que el médico oficial, que era unos paños calientes, unas sangrías, unas purgas y mucha oración, no conseguía nada, vaya que se recurrían a los médicos magos, que curaban bastante más que los otros. ¿Por qué? Porque la magia, el médico mago tenía un principio, que los seres humanos podíamos intervenir en los procesos naturales y modificarlos. Porque de tener una posición donde todo ocurre porque Dios lo quiere así, o el destino, que es anterior a la concepción del Dios judeocristiano. Estas cosas son si Dios quiere, y si rezan mucho y Dios va a operar el milagro y va a interceder y va a salvar a esta persona, ellos consideran que los procesos naturales pueden cambiarse con nuestra intervención. O sea que nosotros podemos modificar el curso de una enfermedad interviniendo de distintas maneras, desde quirúrgicamente a con determinado tipo de fármaco o lo que sea. Más o menos eficaz, porque el conocimiento científico completo, que no va a ocurrir esto hasta a partir del siglo XVII. Ellos de alguna manera siguen en un tanteo, no son científicos, pero sí funcionan de una manera empírica, funcionan de una manera considerando que nosotros podemos cambiar los procesos naturales. Esto se va a unir. Esto lo pone a Bañano de filosofía natural. En realidad, el máximo representante y casi el único conocido es Bernardino Telesio, un italiano también, donde considera que la naturaleza puede ser conocida por la inteligencia humana. O sea, la diferencia que habría entre la magia, él no es un médico, entonces la filosofía natural sería como un antecedente de la física moderna, en la medida de que nosotros podemos conocer la naturaleza con criterios puramente racionales. Y lo que no es racional se debe dejar apartado. Por ejemplo, él no recurre a interpretaciones, no recurre a interpretaciones astrológicas, por ejemplo. En todo caso, todo lo que no sea estrictamente racional, estoy viendo que ni siquiera me ven. No sé, no, tampoco es que se pierdan tanto, pero todo lo que no sea estrictamente racional, pues, bueno, parezco, ¿no? Bueno.
todo lo que no sea estrictamente racional se debe dejar a un lado, ¿no? Entonces va poniendo, porque la convicción de Telesio es la siguiente: la naturaleza tiene una organización que es apta para ser conocida por la inteligencia humana. Y la inteligencia humana, por lo tanto, se puede dirigir a investigar la naturaleza sabiendo que va a ir conociéndola cada vez más. Galileo, que no es de esta época, Galileo, que no es del siglo XVII, estamos hablando de la ciencia moderna, entre otras cosas decía, la naturaleza está escrita en caracteres matemáticos. Por eso la matemática es el lenguaje apropiado para la ciencia de la naturaleza, o sea, para la física. Fijaos, está gestándose se está gestando una liberación del ser humano, una mayoría de edad del ser humano, una adquisición de autonomía en el conocimiento, que el ser humano se siente en condiciones, primero, se siente motivado y se siente impelido, impulsado a poder conocer la naturaleza y los fenómenos naturales, porque solo hay que descifrarlos, y que es posible conocerlos, y que es posible avanzar, y que en todo caso, lo que no se conozca ahora no será porque no se pueda conocer, sino porque no tenemos los instrumentos adecuados, ya sean los instrumentos metodológicos como los instrumentos materiales, ¿no? Los técnicos. Pero que será posible. Lo que no se conoce ahora será, o sea, crece una convicción en el ser humano de la época, bueno, en los pensadores y en general, de que podemos, que somos capaces, digamos que la inteligencia, la razón, se arma de fuerza sabiendo que va a poder llegar a conocer todo lo que es la naturaleza, todos sus enigmas, todos sus interrogantes, solo una cuestión de tiempo. Bueno, esto significa muy importante porque va a existir una motivación para la investigación científica. A eso le unimos la labor de los médicos magos, de que no solo podemos conocer, sino que podemos intervenir en los procesos naturales, y no solo de los médicos, sino de otras disciplinas que luego que ya cultivaban hasta los egipcios, y luego en la época de Alejandría, como puede ser técnicas relacionadas con la producción agrícola, con los cultivos, con el aprovechamiento de las crecidas del río Nilo, o sea, que el ser humano puede intervenir, no tiene que rezar para que llueva, bueno, tendrá que, a veces no depende, no podemos intervenir demasiado, pero de todas maneras hay procedimientos de regadío, de cosas que permiten desarrollar la agricultura. Yo provengo de una ciudad en Argentina de que es un desierto total. Y ya había un sistema de acequias que todavía existe hoy, que habían desarrollado los indígenas autóctonos de aquellas anteriores a la colonización española. Más tribus que pertenecían al imperio incaico, pero muy marginales, muy del sur, muy poco desarrolladas. De todas maneras, aún hoy en día, por la ciudad de Mendoza, todo funciona con acequia, y es un vergel, todo, continuamente. Siguen las acequias vigentes, están perfeccionadas, y en lo más que han hecho en el centro las han tapado. Hay unas rejillas, pero pasa por debajo. Pero en todos los barrios las acequias están ahí a la vista, ¿no? Además, muy interesante por un sistema de sifones, porque aunque la calle de Cáceres el Vacío, no sé cómo es la cuestión, aunque la calle, puede ser que el agua vaya subiendo en una calle que sube, ¿no? Y bueno, tienen todo muy organizadito. Hay 4 canales grandes en la ciudad escuadrada, lo que es la capital, y luego esos canales van a acequias. Y es desierto, el agua que se consigue es por diques, por canalización, cuando vienen los deshielos en la montaña, etcétera, etcétera. Bueno, esto es intervenir, ¿eh? Y no me parece que en la zona como es en el Asia cercana, pues ahí hay varios ejemplos, tanto en Israel como en otros países árabes y demás, no hay otra manera. O sea que, pero es muy importante porque tenemos la convicción de que podemos conocer y que además nos sentimos con derecho a intervenir. Esto es una parte importante de lo que va a ser el humanismo renacentista. No se trata solo de tener unas relaciones, potenciales relaciones con la naturaleza, la importancia que tiene la naturaleza e incluso el paisaje en la pintura, los colores, el paisaje es fundamental en la pintura renacentista, pero porque el ser humano quiere entrar en ella y quiere también dominarla. La ciencia moderna va a tener la característica de querer, de alguna manera, dominar, o sea, y ponerla al servicio del hombre.
o no, o a veces no es del hombre, podría ser del capital, sería una ¿no? Sería un poco pero es al servicio del hombre, digamos, de momento, ¿no? Habitarla, diría a lo mejor Heidegger, habitar la naturaleza, hacerla humana. El mismo concepto de trabajo que hay en Carlos Marx, en los manuscritos, que también lo veremos, dice que el trabajo es la transformación de la naturaleza por parte del hombre. Y es crear un producto a partir de lo que es como una fusión, ¿no? Es una fecundación entre lo que la naturaleza nos brinda, que son los materiales, y la idea del hombre que lo plasma en esos materiales y obtiene el producto, que es el producto del trabajo. Por eso el trabajo siempre tiene que pertenecer al trabajador, no se le puede arrebatar, ni cambiárselo por un salario. Bueno, en su momento lo veremos. ¿Qué quiere decir esto? Pero el ser humano realmente se reconoce como tal en la medida que crea, que transforma. El ser humano, precisamente la cultura que es, la cultura es la transformación, esa especie de comparación que te hace naturaleza y cultura, que a veces estudia también en estas carreras al principio, pues, o natura y cultura precisamente es la cultura, la modificación de la naturaleza por parte del hombre, ser humano. ¿Cuándo empieza esa modificación? Cuando el primer homínido, el primer hombre, utiliza un instrumento, aunque no lo modifique, utiliza algo con un sentido instrumental. 2001, Odisea del Espacio, ese hueso que luego empieza a dar vueltas y termina en una nave. Ese hueso que coge aquel ancestro para darle por la cabeza a otro, ¿no? Para romperle la cabeza, hasta que, o esa piedra, esos restos todavía no los podemos encontrar, porque no han sido modificados. Por eso es tan difícil fechar, pero ya cuando se da cuenta que esas piedras, estas lascas, las empieza a golpear y puede conseguir un filo para poder cortar mejor, pues ya está fabricado el primer instrumento, ¿no? Está hecha de mano, simplemente por percusión. Bueno, pues esta es la cultura. Esta es la cultura. Ahí empieza la cultura, cuando el ser humano transforma, y hasta ahora estamos en eso. Muy bien, esto es un poco el sentido de la ciencia en el Renacimiento. ¿Qué ocurre? Que, sobre todo la ciencia, hemos hablado de la magia de la filosofía natural, la ciencia está todavía a mitad de camino. Copérnico, la famosa revolución copernicana, Copérnico cambia la visión tolemaica, geocéntrica, y pone el Sol donde estaba la Tierra, y la Tierra es un planeta más. Pero la visión copernicana es muy tosca, muy primitiva, muy básica. De hecho, lo que reforma es la concepción aristotélica. Y de hecho, yo a Copérnico le tengo especial manía porque tiene muchísima fama y él no inventa nada porque ya estaba todo inventado. O sea, que lo que él dice ya estaba dicho. Por supuesto. Y lo único que tiene el valor de ponerlo por escrito en una época que le podía haber costado la vida. Exactamente. El motivo por el cual dice, bueno, no es que sea así, pero en fin, que se explica mejor como yo lo digo, pero que no es que sea así. Muy bien. Y se le publica la obra una vez muerto. Claro. Bueno, pero quiero decir que Copérnico no sé por qué tanta fama, porque no aporta nada a la cultura. No aporta nada. Exactamente, porque realmente el nombre más conocido y más antiguo es Aristarco de Samos, en la época alejandrina, que él diseña una organización geocéntrica bastante mejor que la de que la de Copérnico. Y por supuesto la concepción de Ptolomeo es muchísimo más perfeccionada, lo que pasa es que es como vista todo desde la Tierra, pero las mediciones que hace Ptolomeo son mediciones muy buenas. De hecho, para explicar incluso lo que va a ser las órbitas elípticas, Ptolomeo ya sabéis que incluye el concepto de cuante, de deferente, los epiciclos, y de alguna manera va explicando por qué un planeta a veces lo tenemos más cerca y más lejos, porque va haciendo este movimiento. Bueno, para Aristóteles ya sabéis que las bóvedas, no había órbita, eran unas bóvedas mecánicas que iban moviéndose y eran como de éter, ¿no? Pero eran materiales. Y realmente eran como unas caparazones, ¿no? Donde estaban las estrellas fijas y el Sol en la última, y eso estaba fijo, y todo lo demás iba girando, pero los otros estaban incrustados en esa bóveda, por lo que, bueno, una visión muy básica. Bueno, la de Copérnico no era muy distante de la aristotélica, pero tiene ese valor. ¿Qué ocurre? Que esto es algo
Se empieza a hablar de esto, lo difunde, se va hablando de esto, pero va a tener que ser demostrado. ¿Y quién lo va a demostrar? Pues Galileo. Pero estamos en el siglo siguiente. También se la juega Galileo. Ya sabéis que la condena de Galileo. Que por cierto hace no mucho, hace unos 20 años como mucho, le levantaron exhumaron el expediente Galileo y lo exculparon. ¿Eh? Pero no hace mucho. Yo digo 20 porque yo ya he perdido la noción del tiempo, pero más o menos, hará unos 20 años. Precisamente lo que la ciencia renacentista es renacentista porque todavía es de transición. Porque cuando hablamos de ciencia moderna, estamos hablando de la ciencia que tiene dos ingredientes fundamentales. Bueno, la ciencia siempre ha sido empírica, ¿no? Pero también la ciencia de la física aristotélica es empírica. También la metafísica, que no tiene la filosofía primera, y la física aristotélica son empíricas. Aristóteles, bueno, Santo Tomás decía, interpretando fielmente a su maestro, que nada hay en el entendimiento que primero no haya estado en los sentidos. Para Aristóteles el conocimiento empezaba con los sentidos y las ideas se transformaban, las creaba el sujeto a través de una doctrina que se llama la abstracción y no estaban en el alma como pensaba Platón, donde conocer era recordar. O sea, conocer era realmente abstraer y obtener unas representaciones mentales de la esencia de las cosas. La ciencia siempre va a partir del conocimiento de los sentidos. Pasa que las ciencias son empíricas, la historia es una ciencia empírica. Y por otra parte es una ciencia muy compleja porque recurre a otras ciencias como auxiliares, muchas veces, ¿no? A la química, a la física, a la geología, a muchas ciencias. Pero el carácter que va a empezar a desarrollarse a partir del siglo XVII, con esto terminaríamos el tema, porque luego vamos a ir al siglo XVII, aunque lo ponen en el apunte, mencionan a Galileo y mencionan hasta Newton, Escudero, bueno, lo pone por ponerlo, pero que no nos induzca error, porque cuando hablamos de Newton y de Galileo no estamos en el Renacimiento. Pero él lo pone, porque bueno, pone a Bacon, pone a Copérnico y demás. Es precisamente el concepto de experimento lo que empieza a surgir. Entonces tenemos que hacer la distinción entre empírico y experimental. O sea, las ciencias experimentales son empíricas, pero no todas las ciencias empíricas son experimentales. Por ejemplo, la historia no es una ciencia experimental, pero es empírica y trabaja con hechos, y a los cuales hay que demostrar esos hechos de muchas maneras, documentalmente, con restos arqueológicos, etc., pero trabaja con hechos. Perdón, ibas a decir dos elementos que eran fundamentales. Sí, la noción de experimento y luego la matematización del lenguaje. Voy a explicar esto porque esto precisamente es lo que va a marcar la diferencia. Podríamos decir que lo que marca la diferencia entre la ciencia renacentista y la ciencia moderna es una cuestión de método. El aspecto del método que tiene que ver con el experimento y el aspecto metodológico que tiene que ver con el lenguaje que se utiliza para expresar los enunciados científicos. Aunque entre Galileo y Newton hay una diferencia importante, porque el siglo XVII es el siglo, la ciencia modélica, la ciencia paradigmática del siglo XVII, ya lo veremos, aquí vamos a verlo ampliamente, es la matemática. O sea, ¿qué es la ciencia modélica? Es porque la ciencia debe ser según el modelo de los matemáticos, es la ciencia que brilla, Descartes. Galileo, Kepler. Y Descartes sobre todo, ya sabéis que es el fundador de la geometría analítica, ni más ni menos. Y para Descartes, cuando hablemos en el discurso del método, de las reglas ¿cómo es? Las reglas del método, y cuando hablemos del método cartesiano, veremos que es un método construido y forjado a imagen del método de las matemáticas. El concepto de verdad que maneja Descartes, que es la evidencia, es precisamente el concepto de verdad matemática. Es normal. Y bueno, y Spinoza tiene una ética demostrada de modo geométrico. More geométrico demonstrata, la ética de Spinoza.
Sin embargo, la ciencia paradigmática del siglo XVIII, ¿cuál va a ser? La física de Newton. La crítica de razón pura es una obra de epistemología, en el fondo, de metodología de la física. ¿Qué obra, perdón, puedes repetirlo? ¿Mm? ¿De qué obra hablas, perdona? ¿Puedes repetir la obra que has mencionado? Ay, por Dios. ¿Qué? Ay, qué terrible mi limitación. No. Si puedes repetir la obra que acabas La crítica de la razón pura. Ah, la crítica de La crítica de la razón pura que la vamos a ver también. Yo la verdad es que tengo que hacer algo, ya me lo han dicho, y tengo que hacer algo, porque menos mal que me queda poco. Yo no sé si me merece la pena ponerme aparatos ya para lo que me queda de partido, como decía mi madre, a esta altura del partido ya... Bueno, Galileo, fijaos, un ejemplo simplemente trivial, un poco simplificando. Galileo, ¿sabéis cuándo realmente puede demostrar su teoría? ¿Cuándo? Su teoría no, sus leyes. La teoría no se demuestra. ¿Cuándo se construye un telescopio? Galileo construye el telescopio. No es lo mismo la observación directa que elucubraciones o algunos aparatos de cálculo que había muy rudimentarios. Fijaos, los telescopios modernos, actuales, estos telescopios impresionantes, electrónicos, con una tecnología, bueno, inalcanzable para mis entendederas, pueden descubrir, y eso está conectado por supuesto con ordenadores, se puede descubrir que entre tal cuerpo celeste y otro hay algo, porque hay una interferencia que se puede traducir matemáticamente. Dice, el investigador dice, bueno, aquí hay algo. Pues hasta que no se enfoca, por decirlo de alguna manera, yo no soy un experto, ni mucho menos, hasta que no se enfoca aquello que los números y las coordenadas me han dado, no puedo decir que eso realmente está ahí. Yo creo que el instrumento lo único que hace es facilitarnos la visión, la observación. No podemos estar mirando ahí, ni tampoco con un telescopio a ver lo que encontramos, es imposible. Entonces, pero aún en las ciencias actuales que utilizamos este recurso tan importante que es la tecnología, las llamadas TIC, ¿no? Hasta que no se verdaderamente demuestra, se demuestra cuando experimentalmente, cuando lo observamos. En estas cuestiones, por ejemplo, de la astronomía. En la física, el experimento, en realidad, la observación se convierte en experimento propiamente dicho, porque ¿qué es un experimento? La reproducción de un fenómeno en condiciones óptimas de observación. O sea, para poder medirlo, manipularlo, variarlo, aplicarle. Entonces, esto es un concepto de experimento. No todas las ciencias empíricas son experimentales, ¿no? O bien porque no le permite su objeto, por ejemplo la sociología o la historia, o porque no sería legítimo moralmente que lo fuera. O sea, la medicina nazi, por ejemplo, que hace el doctor Mengele en los campos de concentración, es una barbaridad. Es decir, bueno, a ver qué le pasa a un enfermo si yo le inyecto orina en las barbaridades, ¿no? Pues o en psicología, vamos a causarle a esta persona una situación de estrés, digamos, muy profundo para ver qué reacciones tiene. Eso es una barbaridad. ¿No? No se puede. No es que no se pueda, no se debe. Y en sociología, no sé, la violencia en el fútbol. Yo me voy al Bernabéu, al Calderón y veo que se arma una gresca y yo tomo nota y fotografío y filmo. Pero lo que no puedo hacer es decir, bueno, vamos a hacer una cosa, chicos, vamos a armar la gresca de nuevo, a ver, porque no me ha salido bien la grabación. O vamos a reproducir qué sé yo, lo del 2 de mayo, vamos a hacer... No se puede, o sea, no podemos reproducir situaciones, es una bobada lo que estoy diciendo, pero para que se vea que no hay posibilidad de reproducir. Y eso no quiere decir que esa no sea una ciencia empírica y que no sea una ciencia. Lo que pasa es que trabaja con otros métodos. La historia trabaja con otros métodos, demuestra de una determinada manera y sus enunciados tienen un determinado valor. Por ejemplo, si yo digo en sociología, antes se decía, ahora ya dudo seriamente, los españoles son católicos, quiere decir que esto no queda invalidado si espera, que yo conozco a uno que no es. Porque los enunciados en estas disciplinas tienen un valor de verdad, lo que en realidad quiere decir que la mayoría, actualmente ni siquiera a lo mejor, ¿no? Aunque a lo mejor si hacemos una encuesta la gente se sigue confesando católica, no lo sé.
Precisamente la encuesta es un instrumento de demostración en esta ciencia como la sociología, y la demostración será buena si la muestra es buena. Si hago una encuesta a alumnos de aquí de ciertos temas, no saco nada en limpio, porque vosotros no sois ciudadanos normales. No somos ciudadanos normales, ¿verdad? A ver, ¿qué gente a estas horas está escuchando estas cosas? ¿No? Nosotros no somos normales, sino que somos además privilegiados, porque lo podemos hacer, ¿no? Aunque claro que es un placer, porque yo creo que se hace por placer. Pero bueno, quiero decir que, y no voy a seguir porque ya sabes tú que puedo empezar a decir tonterías, pero un día en clase hice una cosa que luego me arrepentí. Bueno, no me arrepentí, había como 50 personas, entonces no puedes generalizar, porque seguro que siempre en esos 50 estadísticamente hay uno de estas características, ¿no? Hice un comentario sobre política, política, religión, todo ese tipo de cosas, ya sabéis que... En fútbol me atrevo, pero también te puedes llevar alguna animadversión, sobre todo si el alumno es del Real Madrid y yo empiezo a hablar, entonces ya también me voy a meter en lío. Tengo que suponer que aquí hay gente del Real Madrid. Habla de fútbol, es un tema tan intrascendente que se perdona todo. Bueno, pues bien. Entonces, estos son los dos criterios de la ciencia moderna que los vamos a tener en cuenta. Vamos a... Bueno, ¿qué más puedo decir? Bueno, yo creo que más o menos esto sería lo que redondearía este tema. Tener en cuenta la característica o la actitud del mago y del filósofo natural de que es posible conocer la naturaleza y también de que es posible transformarla. Esto va a ser un criterio que va a ser la savia de la ciencia moderna. Eso unido al método es la ciencia moderna. Método es método desde el punto de vista epistemológico, lógico, recursos lógicos y matemáticos, y también método en el sentido técnico, tecnológico de instrumentos y demás, de demostración.